Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, rumores y por supuesto, mucho drama. Como siempre, aquí estamos para analizar, investigar y desentrañar las últimas novedades del mundo de la farándula, y créanme, hoy tenemos un tema jugoso que a todos nos encanta: romances. Hoy vamos a hablar de dos grandes estrellas de la televisión turca, dos nombres que han conquistado corazones y pantallas, Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Y no es cualquier tema, porque vamos a sumergirnos en los rumores más calientes, en las fotos que lo dicen todo y en esa supuesta cita secreta que ha encendido la mecha de la especulación. Prepárense para descubrir si el amor ha florecido entre estos dos guapos. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se lo pierdan. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y mucho más. Así se aseguran de ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. No se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. Como saben, Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu son dos de los actores más populares del momento. Halil, con su mirada penetrante y su encanto, ha robado suspiros en la serie Emanet, donde interpretó a Yaman Krml. Y Esra, con su belleza natural y su talento, ha cautivado a la audiencia en la serie Doğduğun Kaderindir, dando vida a Zeynep. Ambos son jóvenes, exitosos y, por supuesto, muy atractivos. La combinación perfecta para los rumores de romance. La chispa entre ellos, según los rumores, comenzó a surgir durante una ceremonia de premios. ¿Recuerdan las fotos que circularon en redes sociales? Aquellas en las que se les veía muy cercanos, compartiendo sonrisas y miradas cómplices durante un evento. Las redes sociales, el caldo de cultivo perfecto para el chisme. Y hablando de fotos, la supuesta cita secreta. Según diversas fuentes, Halil y Esra fueron vistos en un restaurante muy exclusivo en Estambul. Testigos afirmaron haberlos visto cenando juntos, riendo y charlando animadamente. Imagínense la escena. La intriga es máxima. ¿Será verdad o solo una estrategia de marketing? El misterio. Pero, ¿qué dicen los implicados? ¿Han confirmado o negado los rumores? Pues bien, hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, lo que por supuesto alimenta aún más las especulaciones. La ambigüedad es el arma secreta de las estrellas. ¿Y qué podemos deducir de todo esto? La verdad es que aunque no haya confirmación oficial, hay una serie de factores que alimentan las sospechas. La química entre ellos, que se ha notado tanto en las pocas fotos que han trascendido y en las pocas ocasiones en las que se han cruzado en público. La complicidad que parece existir en sus interacciones en redes sociales. Y por supuesto el hecho de que ambos sean solteros y muy atractivos. Todo suma. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás son solo amigos, quizás se están conociendo, o quizás nos estén dando pistas sutiles de su romance. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que el público adora estos culebrones, y que las redes sociales se inundan de comentarios, análisis y especulaciones. Recordemos que la vida personal de los famosos es eso, personal. No tenemos por qué saberlo todo, ni tenemos derecho a exigir explicaciones. Pero como amantes del chisme y de la farándula, es inevitable que nos interesemos por estos temas. Al final, todos somos curiosos y nos gusta saber qué pasa en la vida de nuestros ídolos. En este punto podemos empezar a analizar más a fondo a cada uno de los involucrados, como por ejemplo, los rumores de otras posibles parejas que hayan tenido en el pasado. También podemos hablar de su trayectoria profesional, de sus proyectos futuros y de cómo este posible romance podría afectar sus carreras. Podemos recordar entrevistas pasadas, analizar sus personalidades y ver si encajan como pareja. Además, es importante tener en cuenta el contexto cultural y social en el que se mueven estos actores. La industria del entretenimiento turca es muy particular, y las relaciones personales de las estrellas suelen ser muy protegidas. Por eso es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Pero eso no nos impide soñar. En definitiva, lo que sí podemos decir es que Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu son dos estrellas con mucho futuro, y que su posible romance ha encendido la chispa de la expectación.
Estaremos atentos a cualquier novedad. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores sobre una supuesta cita secreta entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, analizamos las fotos que han circulado en redes sociales y examinamos la posible química entre ellos. Vimos que por ahora no hay confirmación oficial, pero sí muchos indicios que nos invitan a soñar. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro? Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta sumergirme en estos temas con ustedes, analizar los detalles y debatir sobre lo que pensamos que está pasando. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo entre Halil y Esla? ¿O solo son amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún chisme jugoso. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola, hola, hola de nuevo mis queridos seguidores del chisme. Bienvenido a la segunda parte de este análisis explosivo sobre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Como ven, el tema da para mucho y yo, como siempre, estoy aquí para exprimir cada detalle, cada rumor, cada mirada sospechosa que pueda alimentar nuestra curiosidad. En la primera parte sentamos las bases. Hablamos de los rumores que surgieron, de la supuesta cita secreta, y de la falta de confirmación por parte de los protagonistas. Pero ahora es hora de profundizar, de entrar en los detalles, de analizar cada pieza del rompecabezas para intentar descifrar si hay amor en el aire. Asterisco asterisco profundizando en los rumores, el origen de la chispa asterisco asterisco. Ya mencionamos que la chispa, según las fuentes, parece haber surgido durante una ceremonia de premios. ¿Pero qué ocurrió exactamente? Hubo una conversación especial, una mirada prolongada, un gesto que delató algo más que amistad. Las fuentes, como suele ocurrir en estos casos, son diversas y a veces contradictorias. Algunos testigos presentes en la ceremonia aseguran que Halil y Esla mantuvieron una conversación bastante prolongada y animada. Se les vio riendo, compartiendo chistes y, sobre todo, prestándose atención mutua. Otros, en cambio, minimizan el encuentro argumentando que simplemente se trataba de una interacción cordial y profesional, como suele ocurrir entre colegas de la industria. Sin embargo, lo que sí parece ser cierto es que, después de la ceremonia, las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Los fans, siempre atentos a cualquier detalle, comenzaron a señalar la evidente química entre ambos. Las fotos que se tomaron durante el evento, en las que se les veía juntos, fueron analizadas al milímetro, buscando cualquier señal de afecto o complicidad. Asterisco asterisco las redes sociales, el caldo de cultivo perfecto asterisco asterisco. Las redes sociales, como ya dijimos, son el caldo de cultivo perfecto para los rumores. En este caso, Instagram, Twitter y TikTok se convirtieron en el escenario principal de la especulación. Los fans crearon perfiles dedicados a shippear a Halil y Esla, compartiendo fotos, vídeos editados y montajes con música romántica. Los likes, comentarios y retweets se multiplicaron, alimentando la conversación y creando un ambiente de expectación. Cualquier publicación de los actores, por simple que fuera, era analizada en busca de pistas. Una foto con un fondo similar, un comentario aparentemente inocente, una me gusta en una publicación del otro, todo era interpretado como una señal. En este contexto, la ambigüedad de los actores jugó un papel crucial. Ni Halil ni Esla desmintieron ni confirmaron los rumores, lo que, como ya mencionamos, solo sirvió para avivar las llamas de la especulación. Esta estrategia, consciente o no, es común en el mundo del espectáculo, ya que genera interés y mantiene a los fans enganchados. Asterisco asterisco la supuesta cita secreta, ¿verdad o estrategia? Asterisco asterisco. La supuesta cita secreta en el restaurante exclusivo de Estambul es, sin duda, el punto álgido de los rumores. Según los testigos, Halil y Esla compartieron una cena romántica, riendo, charlando y mostrando una evidente complicidad. La descripción de la escena por parte de las fuentes es bastante detallada. Se habla de un restaurante con una atmósfera íntima, de una mesa reservada en un rincón discreto, de platos exquisitos y de una conversación animada.
Algunos testigos incluso afirman haber visto a Alil tomarle la mano a Esla en un momento dado. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la veracidad de la información es difícil de comprobar. ¿Quiénes son estos testigos? ¿Son fuentes fiables? ¿O simplemente se trata de personas que quieren alimentar el rumor? La falta de pruebas sólidas hace que la supuesta cita secreta sea, por ahora, un misterio. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing son comunes. Las agencias de representación a menudo utilizan los rumores para generar interés en sus clientes, ya sea para promocionar una serie, una película o simplemente para mantener a los actores en la palestra. En este sentido, la supuesta cita secreta podría ser una estrategia bien orquestada para generar expectación, o podría ser simplemente un encuentro casual que se ha magnificado por la atención mediática. La verdad, como siempre, está por verse. *** Análisis de la trayectoria y personalidad de Alil Ibrahim Ceylan ***. Para entender mejor este posible romance, es importante analizar la trayectoria y personalidad de cada uno de los involucrados. Empecemos por Alil Ibrahim Ceylan. Alil, nacido el 1 de enero de 1992, es un actor y cantante turco que saltó a la fama gracias a su papel de Yaman Krml en la serie Emanet. Antes de dedicarse a la actuación, Alil trabajó como modelo y músico. Su talento musical lo ha llevado a lanzar algunos sencillos, que han tenido una buena acogida por parte del público. En cuanto a su personalidad, Alil se muestra como un hombre reservado, pero con un gran carisma. En las entrevistas, suele ser amable y educado, pero prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Es un hombre de familia, cercano a sus padres y hermanos. En el pasado, se le han atribuido algunos romances, pero ninguno de ellos ha sido confirmado. Esto demuestra que Alil es celoso de su intimidad y prefiere mantener sus relaciones en secreto. *** Análisis de la trayectoria y personalidad de Esla Turkolu ***. Ahora analicemos la trayectoria y personalidad de Esla Turkolu. Esla, nacida el 18 de abril de 1999, es una actriz turca que ha ganado popularidad gracias a sus papeles en series como Dodune Kaderindir y Emanet. Esla comenzó su carrera como modelo y posteriormente se adentró en el mundo de la actuación. Su talento y belleza la han convertido en una de las actrices más prometedoras de su generación. En cuanto a su personalidad, Esla se muestra como una mujer joven, talentosa y con los pies en la tierra. Es activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional con sus fans. En las entrevistas se muestra cercana y accesible, pero también reservada en cuanto a su vida amorosa. Al igual que Alil, Esla ha sido vinculada a algunos romances, pero ninguno de ellos ha sido confirmado. Esto demuestra que, al igual que su colega, Esla valora su privacidad y prefiere mantener sus relaciones alejadas de la atención mediática. ***, ¿son compatibles? Analizando la química ***. Una de las preguntas clave es, ¿son compatibles Alil y Esla? ¿Tienen personalidades que encajan? La respuesta, por supuesto, es subjetiva, pero podemos analizar algunos factores. Ambos son jóvenes, exitosos y atractivos. Ambos son actores populares, lo que implica que comparten el mismo entorno profesional y, por lo tanto, pueden entender las exigencias y presiones de la industria. Ambos son discretos en cuanto a su vida privada, lo que podría indicar que valoran la intimidad y que buscan una relación basada en la confianza. En las pocas fotos y vídeos que se han compartido, se percibe una cierta química entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se relacionan, todo sugiere una cierta complicidad. Sin embargo, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la química puede ser fácilmente manipulada y exagerada. Para saber si son realmente compatibles, habría que conocer más a fondo sus personalidades, sus gustos y sus valores. Pero por lo que hemos visto, parece que podrían encajar. ***, el contexto de la industria turca, un factor crucial ***. No podemos olvidar el contexto de la industria del entretenimiento turca. En Turquía, la vida personal de los famosos suele ser muy protegida. Las agencias de representación y los propios actores son muy cuidadosos a la hora de exponer sus relaciones sentimentales. Esto se debe a varios factores. En primer lugar, la presión mediática es muy fuerte.
Los paparazzi persiguen a los famosos constantemente y cualquier desliz puede ser publicado en los medios. En segundo lugar, la opinión pública es muy conservadora. Las relaciones sentimentales de los famosos son objeto de debate y a veces de crítica. Por estos motivos, los actores turcos suelen ser muy cautelosos a la hora de hablar de su vida personal. Prefieren mantener sus relaciones en secreto o al menos protegerlas de la atención mediática. Esto explica por qué en el caso de Halil y Esra no ha habido ninguna confirmación oficial. Es probable que estén esperando el momento oportuno para hablar de su relación, o que simplemente prefieran mantenerla en privado. *** El impacto en sus carreras, ¿qué podría pasar? *** Un posible romance entre Halil y Esra podría tener un impacto significativo en sus carreras. En el lado positivo, la atención mediática podría aumentar su popularidad y atraer nuevos fans. Podrían recibir más propuestas de trabajo y participar en proyectos más ambiciosos. Sin embargo, también podría haber algunos inconvenientes. La exposición mediática constante podría afectar su privacidad y generar críticas por parte del público. Además, podrían ser objeto de rumores y especulaciones constantes, lo que podría afectar su imagen pública. En cualquier caso, el impacto en sus carreras dependerá de cómo gestionen su relación y de cómo la utilicen para su beneficio profesional. Si son inteligentes y saben manejar la situación, podrían sacar provecho de su romance. Conclusión, ¿qué esperar? En definitiva, el romance entre Halil Ibrahim Ceylan y Esra Turkoglu sigue siendo un misterio. Los rumores están ahí, las pruebas son ambiguas y la falta de confirmación alimenta la especulación. ¿Son pareja? ¿Solo son amigos? ¿O es todo una estrategia de marketing? La verdad, como siempre, está por verse. Lo que sí podemos decir es que Halil y Esra son dos jóvenes actores con mucho futuro. Su posible romance ha generado una gran expectación y ha captado la atención de los fans de todo el mundo. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier foto que pueda darnos más pistas. Mientras tanto, seguiremos analizando, especulando y soñando con este posible romance. Y recuerden, mis queridos seguidores del chisme, que el mundo de la farándula siempre nos reserva sorpresas. Preguntas para el público. ¿Creen que Halil y Esra están saliendo? ¿Qué les parece la química entre ellos? ¿Creen que el romance es real o una estrategia de marketing? ¿Qué esperan ver en el futuro de Halil y Esra? No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir el vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme jugoso. Hasta la próxima. Chao, chao.